Estamos en solidaridad y vamos a conversar con Fernando Fabiani sobre este libro, La salud enferma. Él también es aficionado a la dirección artística y otras cuestiones, pero sobre todo es médico. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buena, Eugenio. Y también comunicador. Eres más comunicador que yo. Vas a la tele y todo. Bueno, al final, ¿sabes lo que ocurre? Bueno, se ocurren dos circunstancias. Una de ellas es que yo digo que es la fusión perfecta de mis dos pasiones, ¿no? Yo desde muy jovencito, aparte de la vocación por la medicina, tengo una vocación también por el mundo del teatro y evidentemente eso te hace trabajar mucho la comunicación y al final Claro. la comunión perfecta entre que te encante el escenario y que te encante la comunicación, ¿no? Y que te guste la salud, pues es eso, ¿no? Que es hacer divulgación, comunicación en salud. Pero Sí, segundo, yo lo vivo como cierto compromiso, Eugenio. Yo creo que los claro. sanitarios en general tenemos esa tendencia un poco ligera a veces de juzgar a los compañeros o a las compañeras que se ponen delante del micrófono. Es que hay que ver las cosas que dicen, claro, con estos mensajes, luego la población. Y yo animo a que el resto también lo hagamos. Entonces, al final llega un momento, oye, si yo tengo la oportunidad que otras personas no tienen de poder estar ahí en esos micrófonos y poder dar mensajes que yo considero que son útiles para la población, pues hay que dar el paso hacia adelante. Y cada uno lo hacemos en las oportunidades que tenemos. Tú con estas entrevistas, pues lo haces, en la radio local lo haces, y si mañana tuvieras la oportunidad de hacerlo en otro sitio, pues no dudo que lo haría. Yo de momento me lo echo a la mochila como un compromiso, pero también porque lo disfruto. ¿Para qué voy a engañarte? Vamos con un gran libro a mi juicio, La salud enferma. Y vamos a empezar por el título. ¿Qué es la salud enferma? ¿Es verbo o es adjetivo? Pues es una buena pregunta. Es verdad que cuando se me ocurrió como título, yo lo pensaba más como adjetivo, pero entendiendo que este concepto de salud absoluta está enfermo, ¿no? Que ese concepto que entendemos de que la salud es una cosa sin la mínima molestia, el mínimo picor, la mínima inquietud, porque esa salud no existe. Y es verdad que cuando por primera vez puse esas tres palabras en orden, dije, uy, pero espérate que parece un verbo. Y luego me di cuenta que es que como verbo también funcionaba, ¿no? Porque ese concepto de salud que está enfermo, además nos enferma. Total, que me pareció que el juego de palabras funcionaba y que al final generaba un poco esta sensación cuando uno lee el título de, oye, ¿este hombre a qué se refiere exactamente? Oye, pues abre las páginas y te enteras, ¿no? Sí. Hay como un mito, ¿no? Con la salud. Hay una obsesión por la salud, salubrismo lo llaman algunos, ¿no? O sea, obsesión por estar sano y eso al final pretenden influirnos desde todo el mundo del negocio, iba a decir ya. Sí, sobre todo porque al final, digamos, la sociedad, digamos, en la que estamos, por una parte, idealiza el concepto de salud, porque yo entiendo que estar sano es algo bueno, deseable y que debemos perseguir, pero entendiendo la salud como algo más de andar por casa. En algún momento yo lo equiparo, Eugenio, con la felicidad, ¿no? Uno tiene que intentar ser feliz, pero asume que en la vida no todos los días está uno al 100% de felicidad, ¿no? Si yo cada vez que no estoy absolutamente feliz me siento desgraciado, entonces estoy permanentemente desgraciado. Pues con la salud creo que pasa un poco lo mismo. Entonces, por una parte, nos venden una salud perfecta, inalcanzable, pero al mismo tiempo, la sociedad en la que vivimos ha descubierto, y probablemente por una tendencia más capitalista, consumista, eh, que al final, cuando una persona tiene miedo a perder la salud o se siente enferma, tiende a consumir. Y consumir pueden ser productos, pueden ser servicios sanitarios, pueden ser seguros privados de salud, chequeo, complejos vitamínicos. La realidad es que estamos dispuestos a consumir por temor a caer en la enfermedad. Total, que la mezcla es perfecta porque la sociedad nos habla de una salud absoluta y al mismo tiempo nos hace sentir enfermos. Aludes ahí a eso de los chequeos y es tremendo que se haya convertido en un regalo. Te Sí. regalo un chequeo. Y donde no había ningún problema, aparecen problemas, casi inventados, iba a decir. Bueno, y es que al final es difícil. Yo entiendo que hay cosas que son, que decimos nosotros, ¿verdad?, contraintuitivas, ¿no? O sea, lo intuitivo sería, oye, pues si yo me hago chequeo y me hago pruebas, mejor, ¿no? Porque pillo las cosas a tiempo. Y esto tiene cierto sentido lógico, desde una lógica normal y corriente. El problema es que los sanitarios sabemos que no es algo tan sencillo, que no es algo tan lineal, que hay muchas veces que encontramos cosas que no tienen una clara significación, que para aclararlas luego hay que hacer
una cascada de otras pruebas que pueden generar daño, que a veces el diagnóstico no siempre ayuda a nuestra salud, sino que puede suponer una piedra en el camino. Son cosas difíciles de contar y que es verdad que en el libro, en un capítulo en concreto, intento explicarlo para que entendamos que hacerse muchas pruebas no tiene sentido. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y lo cuento como anécdota, ¿no? Porque a nosotros nos suena todavía como anécdota. En Estados Unidos, hace algunos años que se ha puesto de moda regalar a tu familiar un body tag, o sea, un tag de cuerpo entero, ¿no? Como esa garantía de me lo han mirado entero por dentro y ya estoy seguro que estoy sano. Bueno, escapar sano a un tag de cuerpo entero es prácticamente imposible. O sea, si cualquiera que nos esté escuchando, que nos esté viendo, se hace un tag desde la cabeza hasta los pies, algo aparece. No digo que tenga que ser algo grave, pero un quiste allí, ay, pues mira, pues parece que está, oye, parece que esta suprarrenal está un poquito más grande que la otra. Uy, mira, pues hay un quiste en el tiroide. Ay, mira, pues resulta que ahora eso significa que tengo una enfermedad que tiene sentido. No, hay estudios en este sentido que demuestran que hacerse tag de rutina o radiografías de toras de rutina para detectar no solo no ayuda a nuestra salud, sino que es perjudicial para nuestra salud. En estos días, en los correos electrónicos del Seminario de Innovación y de Atención Primaria que tú y yo recibimos y podemos Sí. compartir, ha habido unas críticas con documentos científicos de varios países y de primer nivel en torno al cribado de cáncer de mama y la previsión también de cribados para el pulmón, que parece que lo que se dice ahí es que es una exageración, ¿no? Lo que está ocurriendo, no que alguna vez no sea necesario Mm. en diferentes circunstancias, ¿no? Pero que sí, de manera universal, lanzar el cribados, personas de 40 años, todos van explicando. ¿Tú cómo podrías explicar esto a nuestra audiencia? Hombre, lo que yo trato de explicar en el libro es que, fíjate, si con criterios, o sea, si con cribados que ahora mismo estamos recomendando, como puede ser el de mama, como puede ser el de colon, como puede ser el de cervix, aún así hay este debate que tú planteas porque los beneficios son muy límites, porque por una parte ayudan, en algunos casos muy concretos, pero en otros también suponen daño. El problema ya que yo veo como algo como muy evidente es cuando encima saltamos de ahí, es decir, cuando ya saltamos a cribado, que es que ni siquiera se recomiendan, pero que se están haciendo cada día. El problema fundamental se llama, digamos, de estos cribados que no está clara la utilidad o el beneficio en dos cosas fundamentales, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros los falsos positivos y el sobrediagnóstico. El falso positivo es tan sencillo como efectivamente que una prueba puede dar erróneamente positiva y por lo tanto decirme que tengo una enfermedad que no tengo. Esto lo hemos conocido todos con el tema del COVID porque todos hemos aprendido, la población entera ha aprendido que los test a veces aciertan, a veces fallan, la interpretación, o sea que esto lo estamos habituados. Entonces el falso positivo es un problema, porque el falso positivo te diagnostica algo que no tiene, esto supone muchas veces angustia, miedo, temor, otras pruebas que hay que hacer para aclarar si ese positivo es cierto o no. Luego el falso positivo es uno de los riesgos. Y el otro riesgo es el que se llama como sobrediagnóstico, que es uno de los riesgos quizá más importantes, pero que es verdad que, como decíamos antes, es un poco contraintuitivo. Así de manera muy sencilla, el sobrediagnóstico sería diagnosticar algo que efectivamente parece que existe, pero que no iba a ocasionar ningún problema para nuestra salud. Y por lo tanto, detectarlo, ayudarme no me ayuda, porque a mí esa enfermedad que he encontrado no me iba a dar ningún problema en el resto de mi vida, pero al encontrarlo me veo sujeto al miedo, al temor, a tratamientos que eran innecesarios, porque esa enfermedad no me iba a dar problema. Yo en el libro lo explico de una manera muy sencilla con un caso concreto que creo que es fácil de entender. Y es que se calcula que si a los hombres a partir de los 80, 90 años, cuando fallecen, a todos se le hiciera un análisis detallado de la próstata, una vez que fallecen, encontraríamos que entre un tercio y la mitad tienen un cáncer de próstata. Es decir, que si nosotros mañana a todos los hombres vivos de más de 80 años le analizáramos en profundidad la próstata, nos encontraríamos que estaremos diagnosticando, pues calcula, 1 de cada 3 cáncer de próstata. Eso es un sobrediagnóstico. ¿Por qué? ¿Porque tienen un cáncer de próstata? Sí, desde el punto de vista celular lo tienen. ¿Pero tienen una enfermedad que les vaya a limitar en su vida? No, porque por el crecimiento que tienen ese tipo de cánceres, si lo tengo con 80 años, voy a morir de otra cosa antes de que eso me dé ningún problema. Diagnosticar eso en ese momento
no solo no ayuda, sino que supone lo que decíamos, miedo, preocupación, pruebas, posibles tratamientos. Claro, esto, insisto, cuesta muchas veces que cale y tenemos los propios sanitarios que entender el concepto para poderlo transmitir a la población. Es verdad que es un dato que en los estudios, como tú bien sabes, aparece o lo encontramos sobre todo en datos globales, en datos, digamos, grandes, ampliados. Cuando hacen estudios en miles de personas, encontramos que la evolución de los casos no cambia a raíz de una prueba y por eso hablamos de ese sobrediagnóstico, que luego es importante entender que en lo individual es imposible. Es decir, una vez que a mí me diagnosticas de algo, no hay ninguna forma de saber si eso que me has diagnosticado en la evolución me iba a dar problemas o no. Y por eso lo importante a la hora de ponerle el cascabel al gato es hacer la prueba cuando está indicada, porque una vez que encontramos el diagnóstico ya nos cuesta trabajo, es difícil no tomar algún tipo de medida. Usas una sigla que me parece muy sugerente, PTI. Explícanos qué es el PTI. PTI. Bueno, yo digo que es una de las fórmulas, que es una de las claves para hacer frente a la frecuencia de síntomas que tenemos bueno, las personas en general, los adultos en particular, ¿no? Yo doy el dato, y es que se calcula aproximadamente, que los adultos tenemos de media un síntoma cada 4 días. Claro, como les prestemos atención a todos, no nos queda tiempo para vivir, o sea, imposible. Y claro, uno dice, bueno, pero yo le echo cuenta al síntoma, no se lo he hecho, ¿esto cómo lo hago? Y yo doy una posible solución, y la solución es el PTI, que es lo que se conoce como paciencia y tolerancia a la incertidumbre. O sea, al final, dos claves. Una, si el síntoma no es de alarma, quiero decir, si me da un dolor fuerte en el pecho, si vomito sangre o si estornudo y se me cae un ojo, aquí evidentemente tengo que consultar sobre la marcha, ¿no? Ahí no hay paciencia que valga. Pero un picorcillo, me duele un poquito aquí, estoy un poquillo de diarrea, me ha dado un poco de fiebre, es decir, un síntoma, vamos a decir, cotidiano, lo primero que tenemos que aplicarle es la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se resuelve solo. Pues ese picor, esa molestia, ese dolor, esa destemplanza, esa febrícula o esa fiebre, si se resuelve solo en 2 o 3 días, vamos a esperar esos 2 o 3 días, esa paciencia a la que aludo, ¿no? Y que evidentemente si se resuelve no merece la pena que le prestemos atención. Y luego la tolerancia a la incertidumbre, que debe ir unida a la paciencia. ¿Qué quiere decir tolerancia a la incertidumbre? Pues que evidentemente tenemos que aceptar cierto grado de incertidumbre. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ¿eh? Y es que acepta poco la incertidumbre. Si a mí ahora mismo, por ejemplo, yo termino de hablar contigo, Eugenio, y de repente me da escalofrío, me duele la cabeza, me pongo el termómetro 38,5, 39. No hay forma de saber a ciencia cierta en ese instante que me da el pico de fiebre, es imposible saber ahora mismo con certeza absoluta si está empezando una gripe, si está empezando un COVID o si está empezando una meningitis o una encefalitis que yo me voy a morir esta noche. Es imposible saberlo. Y hay que aceptar esa incertidumbre. Hay que aceptar esa incertidumbre, ¿qué significa? Hombre, que mientras que yo tenga fiebre, pero más o menos me encuentre bien, podemos tirar de esa paciencia que hemos dicho. Y que bueno, oye, pues si de aquí a esta noche o de aquí a mañana aparecen síntomas de gravedad, oye, pues entonces a lo mejor hay que consultar. Claro, cuando no queremos aceptar la mínima incertidumbre, cuando queremos estar absolutamente seguros de que no se está incubando un proceso grave, claro, eso inevitablemente nos lleva a prestar atención a cualquier pequeño síntoma. Y eso es insostenible. Es insostenible a nivel global y a nivel individual, porque me obligaría a consultar inmediatamente por cualquier tipo de síntoma que no me va a acercar a la salud, sino que me va a hacer coleccionar diagnósticos. Citas a Iván Illich una frase que me parece colosal, la voy a leer. La obsesión por una salud perfecta se ha convertido en el factor patógeno predominante. Yo creo que la frase es perfecta. Es decir, es algo tan sencillo como si yo defino la salud como algo perfecto, automáticamente todo el mundo está enfermo. Claro, ya está, se acabó. Luego, ¿cuál es la principal causa de enfermedad? Que la salud es inalcanzable. Esto es como cuando movemos el valor de la vitamina D normal o del colesterol normal. Si lo bajo mucho, todo el mundo lo tiene alto. Pues si la salud, el concepto de salud es algo inalcanzable, todo el mundo está enfermo. Y por lo tanto, ya estar definidos como enfermos. Pero al mismo tiempo, y lo dice bien esa frase, buscar
erróneamente esa salud perfecta, obsesionadamente haciéndome pruebas, ya hemos visto que puede acabar desencadenando enfermedad. Comenta esto que has dicho de mover el valor, porque esto es algo que nos atosiga bastante a las personas cuando vamos al médico. Entonces, se mueve el valor. ¿A qué llamas mover el valor? Bueno, mover el valor hablo fundamentalmente para que nos entendamos de manera muy sencilla con el famoso asterisco. Eugenio, hay pocas cosas que den más felicidad a una persona que encontrarse un análisis sin asteriscos, que es como, bueno, no tengo ni un asterisco y parece como que esto fuera la garantía del elixir de la eterna juventud, cuando tú y yo sabemos que con un análisis sin asterisco te puedes morir a los 10 minutos, ¿no? O sea, que un análisis normal tampoco significa mucho más que lo que significa, ¿no? A ver, para que lo entendamos, el asterisco aparece cuando digamos un parámetro concreto, el que estemos mirando, la glucosa, la urea, el colesterol, la creatinina, la transaminasa, lo que estemos mirando, cuando un valor excede el 95% de los valores normales. Es decir, una de cada 20 personas, para que nos entendamos, va a tener un asterisco aun estando sana en ese parámetro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo que yo defino como el valor normal de un parámetro lo hago más estricto, evidentemente va a haber más gente fuera de ese parámetro. Y por lo tanto, va a haber más gente con ese asterisco y hipotéticamente en un riesgo de estar sano. Si lo explicamos con la talla, creo que se entiende muy fácil. Es decir, si nosotros asumiéramos que tener talla baja en nuestro país de repente es medir menos de un 80, automáticamente una gran parte de la población sufriría de talla baja, le saldría un asterisco. ¿Por qué? Porque miden menos de un 80. Hombre, pero es que se considera que la talla es normal, no lo sé, me lo invento. Una talla normal es entre 1,50 y... Claro, pero si usted el 1,50 lo sube a 1,80, automáticamente ha generado legiones de personas que se supone que tienen una talla baja. El problema es que muchas veces esa modificación de esa normalidad, pues vamos a decir que no es muy científica y no siempre tiene todos los indicadores, porque claro, si tiene sentido, pues perfecto, a su casa viene, ¿no? El problema es que a veces definir como normal, y lo estamos viviendo ahora con la vitamina D, ¿no? Que llevamos años viendo una epidemia de niveles bajos de vitamina D y recientemente una sociedad internacional de endocrinología está diciendo, oye, igual nos hemos equivocado, igual nos estamos dando cuenta que lo que hemos dicho que hacía falta para tener unos niveles normales era demasiado estricto, demasiado alto, y por eso hay tanta gente con la vitamina D baja. Oye, a buenas horas, porque hay En estos legiones de años, personas tomando vitamina D, ¿no? en estos años algo que afecta a una parte muy importante de la población ha sido cambiar esas cifras respecto del colesterol, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. tiene a mucha gente tomando una medicación que no es inocua. Esto es muy importante, ¿no? Tomar un medicamento tiene siempre su pequeño riesgo, ¿no? Claro, es verdad que con el colesterol yo creo que el error ha sido múltiple, ¿eh? Por uno ha sido el que tú comentabas, que es el de bajar el valor. Si yo digo que el colesterol normal es 250, que lo fue en su tiempo, y luego bajó a 220, luego bajó a 200, está claro que a poco que echemos cuenta, si yo bajo la normalidad de 250 a 200, estoy creando cientos de miles de personas en el mundo con el colesterol alto de un día para otro, simplemente porque nosotros hemos decidido cambiar el límite. Pero la segunda parte que, digamos, hemos errado con el colesterol es, uno, querer establecer una relación lineal causa-efecto, o sea, asumir que colesterol alto es igual a riesgo de enfermedad, que es una cosa que ya sabemos absolutamente que no, y que en el riesgo de enfermedad, hablamos de riesgo de sufrir un infarto, de sufrir un ictus, hay muchísimas variables y que el colesterol es solo una de ellas y cada vez hay más dudas de si influye o no influye o en qué grado influye. Y lo segundo es asumir casi que el colesterol alto es una enfermedad, cuando en todo caso, se podría considerar un factor de riesgo, es decir, algo que, digamos, aumenta en mayor o menor medida las probabilidades de sufrir un problema de salud. De manera muy sencilla, yo lo digo muchas veces en la consulta, en pacientes que tienen un colesterol realmente alto y que yo me planteo la duda de si puede tener utilidad o no bajar esa cifra, de poner o no esa medicación. Yo muchas veces se lo explico a los pacientes, digo, mira, para bajar tu riesgo de sufrir una enfermedad,
Yo, por tu parte, lo que puedo intentar hacer es bajarlo con una medicación, pero que entiendas que el beneficio para ti de bajar el colesterol con una medicación es este, pero que si tú dejas de fumar, el beneficio a nivel de prevenir la enfermedad es este. Las dos cosas generan un factor de riesgo, pero hay una que pesa mucho y una que pesa poco. Claro, ¿Cuál es el problema? Pues que a veces nos es más fácil tomarme la pastillita por la mañana o por la noche que no dejar de fumar. Y este es el claro. problema de nuestra sociedad, que queremos la inyección que me hace bajar 8 kilos en vez de dejar de comer bollos, que queremos la pastilla que me baja el colesterol en vez de dejar de fumar, y que si mañana saliera una pastilla que me hace que me ponga musculoso y me ahorra ir al gimnasio, pues yo me tomo la pastilla para hacer músculo y me tiro en la tele a ver series, ¿no? El problema es que buscamos un poco el camino fácil y desgraciadamente el camino fácil a día de hoy no existe. Luego hay un problema serio que hemos tratado con frecuencia en muchos foros, que es hasta qué punto algunas de esas medidas, como dejar de fumar o otras, tienen también o la comida sana, tiene un componente socioeconómico muy importante que no siempre los sanitarios tienen en cuenta. A veces te echan la bronca, mire, que tiene que hacer tal cosa y no sabe nada de las condiciones laborales de la persona, de las condiciones familiares. Importantísimo, ¿no? Al final, los hábitos de vida que llamamos, pues los hábitos saludables son los que son para todo el mundo, pero no todos partimos del mismo sitio, no todos partimos de la misma línea de salida para cambiar los hábitos, ¿no? Esa metáfora, digamos, que leí hace tiempo, no recuerdo de quién, ¿eh? Esa metáfora de, oye, vamos a correr los 100 metros, correr los 100 metros. Ya, claro, pero hay gente que sale desde la línea de salida, hay gente que sale ya a los 50 metros y además sale con unas botas espectaculares y hay otros que salen de 50 metros antes de la salida, descalzo y con chinitas en el suelo, ¿no? Si yo no salgo del mismo sitio, la llegada no es igual de fácil. Cambiar los hábitos está absolutamente demostrado. Cuando decimos que la obesidad, cuando decimos que los casos de diabetes, cuando decimos que los casos de infarto, de ictus son mucho más frecuentes en las personas que pertenecen a una clase socioeconómica baja, no es algo accidental o casual. Es que realmente son personas que tienen mucho más difícil implementar unos hábitos de vida saludables. Recientemente se publicó un estudio que era esclarecedor. Decía que después de sufrir un ictus, las personas con un nivel socioeconómico alto tenían hasta 30% menos de posibilidades de morir que los que pertenecían a una clase socioeconómica baja. Esto es así de matemático y eso Claro. está demostrado en los estudios. Entonces, como tú bien decías, la recomendación sigue siendo la misma. Hay que intentar mejorar los hábitos, pero tenemos que ser, primero, sensibles a en qué condiciones de vida vive esa persona y hasta qué punto le es fácil o no le es fácil hacer esas modificaciones. Y segundo, ¿por qué no? Tenemos que tirar hacia arriba y reclamar a los de arriba a que mejoren las condiciones de vida de la población. Porque seguramente si pudiéramos mejorar las condiciones de vida de la población, haríamos mucho más por la salud de la población que porque estemos recetando pastillas, ¿no? Mm. Mira, hablas con valor también de las reuniones médicas. Las reuniones de médicos están financiadas fundamentalmente por la industria. No hay conflicto de intereses. Sí, Cuéntanos algo. a mí lo que me llama la atención en este sentido es, te voy a decir, la ingenuidad, ¿no?, de muchos de nosotros, de muchos compañeros, respecto al asumir que a ellos no les influye, ¿no? Vamos a ver, no nos engañemos. Las personas de la industria farmacéutica que nos visitan lo hacen a nivel de publicidad y de marketing. Es decir, son personas que están entrenadas en vendernos su producto. No vienen a formarnos, no vienen a informarnos. Sería algo así como si yo mañana entro en un concesionario de coches y creo que la persona que está allí no quiere venderme un coche. No, está allí para informarme sobre cómo van los vehículos. Es más, le va a dar igual que yo compre un coche de su marca que de otra marca. O sea, a nadie se le ocurriría, ¿no? Yo entro en un concesionario de una marca de coche y digo, este me va a intentar vender su coche como sea. Es que si me vende el coche gana más dinero, es que lo ascienden, es que le suben su sueldo porque se lleva una comisión. Esto nos parece muy lógico en una venta de vehículos. Pues curiosamente,
han conseguido ese otro de sus éxitos, que cale el mensaje de no, no, yo voy a los concesionarios de coches, pero a aprender sobre coches, pero allí no me van a intentar vender nada, ¿no? Pues mire usted, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que llama la atención es que a día de hoy, pues muchos sanitarios piensan que a ellos no les influye, ¿no? En este sentido, yo siempre recuerdo un estudio muy sencillo que se llevó a cabo por compañeros de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria respecto a, se le hacían dos preguntas, ¿no? En este caso era médicos de familia, ¿no? Y era, primero era, si pensaban que a ellos les influía a la hora de recetar medicación el contacto con la industria, y la inmensa mayoría decía que no, que a ellos no les influía. Y luego había una segunda pregunta y era si pensaban que a sus compañeros les influía la relación con la industria, decían la mayoría que sí. O sea, es curioso como pensamos, no, a los demás les influye, pero a mí no, ¿no? Esto es una cuestión que tenemos que ser muy conscientes. Muy La industria claro. farmacéutica investiga interesadamente para sus productos, pero sobre todo en lo que invierte una gran cantidad de presupuesto es en marketing, en publicidad y en conseguir que se receten y se prescriban sus productos. Y por eso los sanitarios tenemos que informarnos y formarnos por fuentes lo más ajenas posible a estos intereses y lo más objetivas posible. E insistes en tu libro en que tengamos cuidado con las obsesiones con medir, que lo mismo no hace falta beber 2 litros de agua al día y estar midiendo, ¿no? Una palabrita sobre esto, si puedes. Pues mira, eso es un problema que además creo que va en crecimiento con todos los dispositivos, ¿eh? Ahora estamos con los smartphones que ya empezaron midiendo pasos, ahora te mide la calidad. Tú te despiertas, has dormido estupendamente 8 horas, esto es increíble. Y ahora miras el reloj y dice, pues calidad de sueño has tenido solo durante 46 minutos. Y tú piensas, ostras, qué desastre. Y yo que pensaba que había dormido bien y me acabo de enterar que he dormido mal, ¿no? No, o sea, estamos en una corriente de monitorizarlo todo, ¿eh? Y a esto con la inteligencia artificial de los dispositivos vamos a más. Y yo lo que digo es que cuidado, no asumamos que medirlo todo siempre es bueno. Estamos como con el sobrediagnóstico. Habrá que demostrar que es bueno. O sea, que empieza a haber estudios, por ejemplo, que dicen que gracias a los pulsómetros y tal, pues se están detectando pronto determinadas arritmias. Bueno, pues si eso se demuestra que es útil y que al final es beneficioso, pues bienvenido sea que todos nos estemos mirando el pulso permanentemente, pero podríamos llegar a la conclusión de que al final se demuestre que no es bueno y lo que acaba generando es más preocupación, más asistencia a urgencia, más, y no siempre es bueno. Se publicó en las noticias una anécdota, no deja de ser una anécdota, pero habla de lo que estamos comentando. Una persona que se presentó en urgencias porque el pulsómetro decía que se le había parado el corazón, que el corazón estaba parado, ¿no? Todos entendemos que está claro que esta persona lo que tenía averiado no era el corazón, sino el pulsómetro, pero sí genera un poco el cuidado donde ponemos el foco. Yo he tenido una consulta en el último mes de una persona que tiene un reloj inteligente, voy a ponerlo de inteligente entre comillas, y estaba muy preocupado porque últimamente notaba que después de hacer ejercicio el pulso tardaba un poco de más tiempo en recuperarse y que incluso cuando llevaba a cabo el acto sexual, pues parecía que las pulsaciones subían un poco más. Y digo, ¿y tú qué haces mirando el reloj en ese momento, no? Al final, el problema es que si prestamos atención a medirlo todo y tenemos que tener el pulso perfecto, tenemos que tener una calidad de sueño medida por el reloj perfecto, tenemos que medir los mililitros de agua que bebo, las horas que duermo, los pasos que doy. Mire usted, así no se puede disfrutar de la vida. Entonces, cuidado que cuando lo medimos todo, en algo no damos la talla y al final no podemos perder una cierta normalización. Esto no quita, oye, nosotros hemos visto la utilidad muchas veces de que el paciente, por ejemplo, con la reciente epidemia de pandemia de COVID, tuviera un pulso oxímetro en casa, ¿no? Oye, pues ha sido útil, porque personas que tenían una infección por COVID notaban un poquillo de ahogo, esto nos daba un dato concreto que incluso a su médico, que le estaba haciendo un seguimiento a veces telefónicamente, oye, pues si tiene eso, vente para acá, que eso es un criterio de alarma. Ahora, ¿tiene sentido que yo esté permanentemente con esto puesto en el dedo todo el día y un día cuando baje del número vaya? Probablemente no. La monitorización permanente tiene sentido cuando tiene sentido. Si ni siquiera ingresado en el hospital, Eugenio, y tú lo sabes, los pacientes están permanentemente midiéndose el pulso, la temperatura, se mide de vez en cuando. Luego, cuidado con querer estar permanentemente monitorizando y midiéndolo todo,
porque, insisto, no se ha demostrado que eso sea beneficioso para la salud. Oye, que si se demuestra más adelante, pues lo iremos incorporando. Mira, algo muy útil para los que nos ven o escuchan que tratas en tu libro es que las farmacias parecen supermercados y los supermercados parecen farmacias. Te lo digo porque yo soy una persona algo informada y me ha sorprendido cómo esa cuestión yo estaba afectado por ella. O sea, que nos creemos las cosas porque la oficina de farmacia es un lugar creíble y el supermercado, pues con esos mensajes, pero explícalo un poco para todos. A ver, como tú dices, ahí hay como una especie de pack, ¿no? Evidentemente yo hago ahí un juego de palabras, pero creo que se entiende. Respecto al supermercado, la industria alimentaria ha comprobado que el miedo a la enfermedad vende y por lo tanto el producto con o el producto sin, con una apariencia de más saludable o con una apariencia de que me ayuda a prevenir patología, consigue que yo compre un producto y modifique mi decisión a la hora de la cesta de la compra. Y por lo tanto nos están manipulando y te obligan a pensar en enfermedad, ¿no? Con estos enriquecido con calcio, ¿qué te está diciendo? Inevitablemente tú piensas, si no me la tomo, a lo mejor tengo el calcio bajo. Uy, yo he escuchado que el calcio que me puedo partir la cadera. Y al final yo voy a comprar leche, acabo comprando una que es más cara porque pone que tiene más calcio. Y mañana voy a coger un yogur y voy a coger un yogur normal, pero veo uno que pone que promete que sube las defensas. Y digo, ostras, a ver si no compro este yogur y mañana me cojo una gripe y me voy para el otro barrio. Pues voy a coger esta. O espérate, no voy a coger el otro yogur que baja el colesterol, que el otro día me sale un asterisco en el colesterol. Al final, si nos damos cuenta, al supermercado, a priori, a algo tan cotidiano como comprar mis alimentos para mí, para mi familia, y hay permanentemente, de manera más sutil o menos sutil, mensajes acerca, cuidado que si no consumes este producto puedes estar enfermo, puedes coger una enfermedad o puedes perder salud. Y por lo tanto, estamos llenos de eslóganes que intentan modificar de una manera muy sencilla la clave real de la salud desde el punto de vista alimentario está más en el mercado y menos en el supermercado. Un plátano no necesita etiquetas para decir, no, esto es saludable, esto tiene vitamina B, no necesita ningún reclamo. Un plátano es un plátano y no necesita ningún tipo de etiqueta. Si fuéramos más a la frutería, a comprar fruta, verdura, legumbres, frutos secos, pescado fresco, ahí no hacen falta etiquetas y seguramente ahí esté más la salud que en comprar productos envasados en el que en el envase ya nos vienen esos eslogans que intentan, digamos, condicionarnos. Y por otro lado, tú lo decías bien, esos supermercados parecen farmacia porque nos hablan de patología, de enfermedades y de tratamiento, y al mismo tiempo, desgraciadamente, hay muchas farmacias, no todas, que parecen supermercados, incluso que parecen bazares, ¿no? Porque yo he visto vender allí pues gorros, bolígrafos, llaveros, hasta chucherías saludables, ¿no? Como si fueran dos palabras que tuvieran algún tipo de sentido, ¿no? Yo lo digo muy claro en el libro. La farmacia tiene un valor que creo que es difícil de discutir y poco valorado probablemente, que es el labor de farmacia comunitaria. ¿Cuántos farmacéuticos en nuestro país están todo el día resolviendo dudas a nuestros pacientes? Estoy pensando ahora mismo, Eugenio, en esa España rural en la que a veces el médico va los miércoles de 11 a 1, ¿no? Y la enfermera va los jueves, pero que la mayoría del tiempo no tienen un sanitario de referencia que no sea esa farmacéutica y que está constantemente resolviendo dudas, aclarando, orientando a la población. Y esa labor de farmacia comunitaria, insisto, es poco valorada por todos. Pero al mismo tiempo, esa labor de asistencia hay muchas veces que va añadida, y esto es verdad que es más evidente muchas veces en las farmacias de las grandes ciudades, con una labor de marketing brutal, pues para hacer la farmacia lo más rentable posible. Y entonces aquí ya la parte de asesoramiento pierde un poquito de fuelle y uno cuando va a entrar a la farmacia, esto que está esperando la cola al mostrador, está rodeado de carteles en el que pone, se encuentra un poco cansado, no sabe dónde ha puesto las llaves del coche, siente falto de energía, está el pelo un poco frágil, o sea, preguntas a las que es imposible responder no a ninguna de ellas y debajo te prometen la solución en forma de complejo vitamínico, ¿no? Y uno esperando la cola inmediatamente ha pensado que igual tiene 3 o 4 patologías o 3 o 4 problemas de salud que tendría que comprar en forma de complejo vitamínico para resolverlo.
Y luego muchas veces pues voy a comprar un paracetamol porque me duele la cabeza, porque estoy un poquillo acatarrado y a poco que no esté fuerte de reflejo puede caer comprando una vitamina C que está en oferta, un mucolítico que no vale para gran cosa o un spray de agua de mar con aloe vera, cuando yo iba a hacer lavados nasales con agua con sal como toda la vida, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas veces que esa corriente también del marketing, del mercantilismo, pues también ha llegado a algunas farmacias. Ese equilibrio que yo entiendo que es difícil para muchos farmacéuticos, hay muchos que lo llevan de una manera más o menos sensata y hay otros en los que vamos a decir que se les ve un poquito el plumero y que uno pesa frente al otro. Yo ahí, bueno, igual que hay que buscar un buen médico, un médico con el que te sientas en confianza, que te mire a los ojos, en el que tú veas que, digamos, te vas a sentir bien orientado, oye, pues también hay que buscar un farmacéutico o una farmacia en la que tú sientas que lo prioritario, lo primordial es ese asesoramiento y en el que, digamos, no sean muy esclavos de elevar el ticket medio y de conseguir unas grandes ventas, ¿no? Sí, hablamos de una ciencia que tenga ética, que la Sí. ética es fundamental. Ujú. Fernando Fabiani, nos alegra contar con tu colaboración. La salud enferma, un gran libro y también es muy fácil encontrarte en Google otras muchas publicaciones y cosas que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti siempre.